Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. La Cuaresma es siempre un tiempo para escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica. No solo de pan vive el hombre, le responderá Jesús a Satanás cuando intenta tentarlo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la palabra que da vida. Y en ese contexto podemos leer el pasaje de la Escritura que hoy se proclama en el Evangelio de la Misa. El Señor, hablando en voz alta a sus discípulos, les dijo que no creyeran que había venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles cumplimiento. Es de tomar en cuenta que en la época de Jesús no era tan fácil como ahora tener una Biblia bajo el brazo y poder leer esa escritura sagrada. El judío de entonces solo podía escuchar la ley los sábados cuando iba a la sinagoga. Y a lo largo de los siglos se había creado un grupo o varios grupos de intérpretes de la ley. Dicho en breve, había muchos judaísmos. Había saduceos, había fariseos, nabateos y otros más. Y esos especialistas de la Biblia, de la Torá, de la ley de Moisés, distinguían entre preceptos positivos y negativos. Se habla de 248 positivos y 365 clases de preceptos negativos. Y los iban examinando detalle a detalle, con divisiones, clases. Y al final, después de muchos siglos, ya pasada la época de nuestro Señor, hubo un compendio grandísimo que se llama actualmente Talmud. Uno puede imaginar que en medio de todas esas opiniones e interpretaciones de la ley, muchos judíos estarían desconcertados por saber si este Jesús de Nazaret, un nuevo rabino, estaba inventando cosas, estaba agregando frases a la escritura. ¿Qué era lo que estaba haciendo? No podían, como digo, tomar la Biblia y cotejar. Para la mayoría de los judíos no era fácil conocer el verdadero sentido de la ley porque los escribas se habían apoderado de la interpretación de la ley. Porque los escribas no dejaban conocer el verdadero sentido. De ahí que el mismo Jesús criticará a estos diciendo que se han sentado en la cátedra de Moisés, y son muchos, y que ellos, sus discípulos, los escuchen pero no los imiten. Muchos de estos escribas, especialistas de la ley, no solo querían que se les llamara rabí o maestros y ambicionaban los primeros puestos, sino que argumentaban que sus enseñanzas eran casi divinas. Es más, tenemos testimonio de algunos que decían que las palabras de los escribas son más amables que las palabras de la ley. Más aún, que las palabras de los escribas son todas importantes. Ellos decían que entre las palabras de la ley de Moisés había algunas importantes y otras triviales, pero que las palabras de los escribas eran todas importantes. De ahí sacaban las más inesperadas consecuencias. Por ejemplo, que nada era más honroso para un israelita
que dar su hija en matrimonio a un doctor de la ley. O esta otra, que si un judío viera a su propio padre y a un doctor de la ley en grave peligro, debería socorrer primero al doctor de la ley. Eso nos da ya una idea de las ínfulas, de la importancia que se daban estos escribas, y por lo mismo se sentían los dueños de los mandamientos. Era un fardo pesado que los judíos sencillos tantas ocasiones se veían obligados a soportar. De ahí las críticas constantes de nuestro Señor a esos presumidos, orgullosos doctores de la ley, fariseos, escribas, todos aquellos pues que se querían colocar en lugar de Moisés, en lugar de Dios. ¿Y entonces qué? Había que destruir la ley, había que deshacerse de las normas dictadas por Moisés. Nuestro Señor lo aclara con estas palabras que hemos escuchado. No ha venido a abolir, sino a dar plenitud. Porque sin duda la palabra de Dios puesta en la Escritura tiene muchos sentidos, y algunas cosas fueron escritas, como bien explica el apóstol San Pablo, como en figura para nuestra edificación. Palabras escritas para nuestro crecimiento espiritual, para nuestra vida espiritual. Nadie piensa que muchas de estas cosas que están puestas en la Escritura están dichas ahí para informarnos al detalle acerca de los animales o los minerales o la geografía de tal o cual lugar, sino que de todas ellas sacamos enseñanzas. Y así el mismo Señor utilizará las palabras de la Escritura para edificar, para hacernos crecer en lo interior, en el conocimiento del reino de los cielos, para darnos a entender cómo es verdaderamente Dios. El que escucha la palabra de Dios lo hace con este ánimo interior. No he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. Y enseguida agregó nuestro Señor: el que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. ¿Cuáles son esos preceptos que parecieran menos importantes en la Sagrada Escritura? Los antiguos solían dividir las normas de la ley en unas que son ceremoniales, otras que son morales y otras jurídicas. Y ciertamente las leyes morales contenidas en el Decálogo se ponen en práctica todas. Las leyes jurídicas se refieren a la organización social, a la repartición de bienes, a la justicia, pues. Y ahí tampoco parece que haya muchas normas menores. Pero entre los preceptos ceremoniales parece que las cosas están más dejadas a la devoción. Y ahí es donde quizá podemos nosotros poner atención a las cosas pequeñas. Ciertamente es una manera de ver el pasaje que venimos comentando. En todo caso, en el contexto de la Cuaresma sabemos que las obras de este tiempo son la oración, el ayuno y la limosna. Y aunque cada una de estas puede encontrar su concreción en aspectos menores, en aspectos como menos importantes, nadie piensa
que una persona es malvada por comer carne el viernes de Cuaresma. Y sin embargo es uno de esos preceptos como cultuales de devoción que hacen crecer la sensibilidad religiosa y nos ponen en nuestro lugar respecto al Creador y nos edifican. En fin, aquellos escribas y fariseos estaban inflados de sí mismos e imponían pesos pesadísimos que no tenían mayor fundamento que su propio orgullo. Lejos de nuestro Señor imponer cosas caprichosas, pero a la vez Cristo, siendo el centro y la plenitud de la ley, nos vino a enseñar a cumplir el espíritu de la ley, a poner en práctica los mandamientos de la ley con un espíritu nuevo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.